Llega el alcohólico número 3. Con su último trago en el estómago y la idea del servicio en su corazón, el Dr. Bob, junto con Bill, estaba ansioso de encontrar a otro borracho para ponerlo en orden. Como ellos decían en aquellos días. Mientras que la liberación de Bill del deseo de beber había sido inmediata, la del Dr. Bob no lo fue. Según él mismo lo contó, la obsesión estuvo casi siempre presente durante sus primeros 2 años y medio de sobriedad, aunque añadía, en ninguna parte y en ningún momento estuve a punto de ceder. Uno oye con frecuencia que el Dr. Bob nunca superó la necesidad de beber. Pero, sus últimas reacciones ante los pensamientos de beber indicaron que la necesidad nunca fue constante ni apremiante. En 1948, admitió que, todavía pienso que un escocés doble sabría terriblemente bueno. Pero no tengo ninguna razón legítima para creer que los resultados serían en algo diferentes, dijo. Cuando le llegaba una idea así, él la interpretaba como señal de que no les había estado prestando la suficiente atención a los hombres que estaban en el pabellón de alcohólicos del Santo Tomás. Esto confirma la teoría de Bill de que su socio estaba tan ansioso por ayudar a otros que en ello encontró el mejor camino para permanecer sobrio. El Dr. Bob se aferró fuertemente a este descubrimiento y lo desarrolló dentro de la profunda convicción mostrada en su última plática, al decir que los 12 pasos, cuando se van resumiendo, pueden ser condensados en las palabras, amor y servicio. Se van resumiendo, hasta su esencia. Nada más fue mencionado sobre el perdido y espantoso borracho, con el que ellos habían estado trabajando antes de que Bob se fuera a Atlantic City. Sin embargo, el ministro J.C. Wright les mandó a Bill y al Dr. Bob otro prospecto, que, si no era un espantoso perdido, era un espantoso borracho. Este fue Eddie R., que vivía calle abajo. Eddie los tenía entusiasmados durante 1 minuto y los desesperaba al siguiente. Trabajaron con él a lo largo del verano de 1935. Por las historias que acerca de él se contaban, Eddie podría haber sido capaz de conservar sobrio a un ejército. Probablemente él era justo lo que necesitaba. Bill y el Dr. Bob aprendieron mucho sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en el trabajo del 12º paso al intentar que Eddie alcanzara la sobriedad, y Bill lo describió entonces como que era capaz de producir una crisis grande de laguna clase cada tercer día. En sus cartas a Lois, Bill decía que Eddie era un alcohólico ateo, y su recuperación estaba destinada a causar una gran sensación. Bob Smith y yo comenzamos a trabajar con este personaje el miércoles, hace una semana, y dejó de beber. Él y su esposa hicieron una rendición. Empezó a dar testimonio con sus acreedores y estaba cambiando muy rápidamente. Llegó el domingo, escribió Bill, y por primera vez comió fuerte. ¿Te acuerdas? Lo nervioso y deprimido que yo solía ponerme cuando dejé de beber y comía alimentos pesados. En este caso, el resultado fue una manía depresiva temporal, y corrió a suicidarse, lo que ya había intentado antes, habiéndosele dado entonces un lavado estomacal justo a tiempo. En esta ocasión Eddie se encaminó a los muelles de Cleveland. Pero antes de salta, tomando una precaución que no es rara entre los alcohólicos, llamó a los Smith y les informó de sus planes para terminar con todo. Bill le dijo que esperaba hasta que ellos tuvieran la oportunidad de hablar con él. Entonces con Bob, salimos precipitadamente para Cleveland a mitad de la noche, ahí lo recogimos y lo llevamos al hospital y comenzaron a darle el tratamiento del Hospital Towns. Eso unido a más oxidación, ha sido cosa de magia, le escribió Bill a Lois, y está causando una gran conmoción en el sitio hospital, en donde todos los doctores están a la expectativa, ya que son incapaces de hacer algo con estos casos. Oxidación, era probablemente una abreviatura de oxfordización, pero los detalles sobre el tratamiento del Towns se desconocen en la actualidad. La borrachera final de Bill lo mandó al Hospital Towns de la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, continuó Bill, el efecto sobre el grupo Oxford, es eléctrico. Las diferencias se están olvidando ante esta nueva maravilla. Tanto él como su esposa han cambiado profundamente y con seguridad que van a causar una gran conmoción en Akron. Pocos días después, la nueva maravilla estaba borracho otra vez, causando finalmente que Bill describiera la situación de Eddie como, a veces es tan desesperante que hemos estado a punto de internarlo en un manicomio. Siendo ambos no alcohólicos, T. Henry y Clarace Williams mostraron un verdadero interés por el Dr. Bob y sus compañeros de recuperación. Esa carta a Lois fue seguida por otra mencionando, un breve pero tormentoso episodio con los R. Eddie y su esposa, que tuvo como consecuencia una horrible explosión que nos mantuvo ocupados desde la tarde del sábado hasta anoche. Pero el humo se ha desvanecido y todo está ahora muy color de rosa.
Ahora que han superado el bache más grande posible, estoy seguro de que están ya libres de todo obstáculo, dijo Bill. El joven Smithy, que hizo notar que Bill y su padre estaban, en esa época decididos a hacer de alguien un converso, recuerda que nuestros cofundadores encerraban bajo llave a Eddie en un cuarto del segundo piso de su casa en un esfuerzo para conservarlo sin beber. Una vez, Eddie se deslizó por el tubo de desagüe y se encaminó alegremente calle arriba, con papá y Bill saliendo furiosos tras de él, papá en su coche y Bill corriendo a pie, dijo Smithy. Justo antes de que Bill se diera por vencido, lo hizo. Eddie y Bill lo arrinconó y lo llevó de regreso a casa. Poco después, Eddie perdió su casa, y su esposa y él se vieron a vivir con nosotros. Su recordó muy vívidamente la llegada de la pareja, ya que les dieron su habitación. Ella bajaba por las mañanas, y estaba toda sucia y con el pelo en desorden, recordó en una plática con Bill. Él la golpeó, dijo Bill, me había olvidado de eso. Él era muy gentil con ella delante de la gente, pero una vez que la agarró a solas, la golpeó y la semiasfixió. Esto pudo haber tenido algo que ver con la horrible explosión mencionada por Bill. Evidentemente, esto sucedió porque la esposa de Eddie, conforme a la tradición del grupo Oxford, confesó e hizo reparaciones abiertamente por una indiscreción, lo que Eddie no aprobó. Así que la limitación del 9º paso de AA, excepto cuando al hacerlo dañaríamos a ellos mismos o a otros, no llegó ahí por error. Smithy describió a Eddie como un vaso mental entre lo normal y lo subnormal. Y un depresivo, al igual que un alcohólico confirmado. Ellos lo alimentaban con bicarbonato de soda, que le restauraba temporalmente su cordura, pero tan pronto como dentro de él tenía una comida, le regresaba la locura. También intentaron las coles ácidas, pero estas le trastornaban su úlcera. La historia favorita acerca de Eddie, una que a Ann le encantaba contar, se refería cuando él la persiguió con un cuchillo de cocina. Elgie y John R., que se unieron a AA en abril de 1939, recordaron haber oído la narración de Ann de ese interrumpido lunch, sándwiches de atún y café, en casa de los Smith. Como si cayera del cielo, Eddie saltó, tomó repentinamente un cuchillo de cocina, y persiguió a Ann escalera arriba. En palabras de Ann, tal como Elgie las recordó, yo no sabía qué hacer, así que me arrodillé y empecé a rezar. Eddie estaba hablando en forma incoherente sobre lo que iba a hacer con ese cuchillo, y yo solo rezaba. Comencé con el Padre Nuestro y continué pensando sobre diferentes versículos de la Biblia. Conservaba mi voz baja, monótona. Me supuse que tarde o temprano lo iba a aburrir. Finalmente, comenzó a calmarse, y Bill se le acercó y le quitó el cuchillo. Hasta hoy, no podemos entender qué le pasó, pero Bob dice que debe haber sido alérgico al atún. Después de eso, ellos pensaron que quizá Eddie no era la persona adecuada para trabajar con él, dijo Elgie. Pero años después, fuimos en el coche a Youngstown, allá en el club campestre en donde estaban llevando a cabo una gran reunión de AA, y lo primero que el doc dijo fue, caramba. Ahí estaba Eddie. Eddie reapareció en el funeral del doctor Bob, en 1950, cuando, según dijo Smithy, se me acercó y me preguntó si lo recordaba. Me dijo que había estado seco, según creo, un año en aquel entonces y permanecía en el grupo de Youngstown, Ohio. Cuando Eddie tenía 7 años de sobriedad, Bill tuvo noticias de él. Nell Wing era la secretaria de Bill y después se convirtió en la archivista de la Oficina de Servicios Generales de AA. Recuerda haber conocido a Eddie y haberse preguntado cómo pudo ser posible que este hombre sereno, de suaves maneras causara todos esos problemas. Es un indicio del ciclo de ellos el hecho de que, mientras estaban intentando convencer a Eddie, el doctor Bob y Bill decidieron buscar también otro alcohólico para trabajar con él al mismo tiempo. Pero ¿en dónde podemos encontrar algún alcohólico? Recordó Bill haber preguntado. Siempre tienen una buena colección de ellos allá en el Akron City Hostal, dijo Bob. Les llamará y les preguntaré qué es lo que tienen. Llamó a la señora Hall, la enfermera de admisiones, que era amiga suya y le explicó que él y un hombre de Nueva York tenían una curación para el alcoholismo y necesitaban un prospecto en el cual ensayarla. Como Bill recordó después, la enfermera conocía al doctor Bob desde hacía mucho tiempo. Fue ella la que rápidamente le preguntó si él ya la había probado en él mismo. Sí, respondió el doctor Bob, en cierta forma tomado de sorpresa, ciertamente que lo hice. La señora Hall tenía un prospecto, un caballero. Era un abogado que había estado 6 veces en el hospital durante los 4 meses anteriores. Cuando estaba bebido se alocaba en una forma salvaje y acababa de golpear a 2 enfermeras. En ese momento lo tenían fuertemente amarrado con correas. En alguna parte de la conversación, ella
Pronunció esas palabras familiares. Es un gran tipo cuando está sin beber. Este era Bill D., que se convertiría en el AA. Número 3. El hombre de la cama. Y él fue realmente un gran tipo cuando estuvo sobrio. Los miembros del área de Akron que ahora tienen 30 o 35 años de sobriedad, lo recuerdan como una de las personas más atractivas que han conocido. Me creía que yo era todo un personaje porque llevé a Bill D. a las juntas, dijo. Un miembro de Akron, que hizo notar que Bill, aunque tenía influencia en el área, no era un hombre ambicioso en AA. No era agresivo, justo un buen AA. Si ibas con él en busca de ayuda, te daba ayuda, deliberaba contigo, nunca manejaba un coche, pero iba a las juntas todas las noches. Se ponía por ahí de pie con los pulgares dentro de los bolsillos de su chaquetín como si fuera un coronel de Kentucky. Y hablaba tan despacio, que quería sacártele y arrancarle las palabras de la boca. Me encantaba estar en donde él estaba. Te hacía ver lo que era un verdadero individuo de, tómalo con calma, el señor. Serenidad. El doctor, Bob y Bill no fueron enseguida a visitar a Bill D. En primer lugar, no estaba en condiciones de ver a nadie. En segundo, ellos creyeron que sería una buena idea tener una plática preliminar con su esposa, y esto llegó a ser una parte de cómo se hacían las cosas en aquellos días. Discutirlo primero con la esposa, enterarte de lo que pudieras, planear luego tu forma de llegarle. Debe ser tomado en cuenta, asimismo, que el alcohólico en este caso no fue el mismo quien pidió ayuda. Él no tenía nada que decir al respecto. La historia completa de Bill D. está en el libro grande en su edición en inglés. Alcoholics Anonymous. Él recordó de su propia sensación de desesperanza y abatimiento ante la visita del doctor Bob y Bill. Hubo la identificación con ellos, seguida de la rendición de su voluntad a Dios y de hacer un inventario moral. Luego se le habló acerca del primer trago, del programa de 24 horas, del hecho que el alcoholismo era una enfermedad incurable, de todo lo que es básico en nuestro programa y que no ha cambiado hasta hoy. Bill D. también recordó cómo se le dijo que fuera y llevara a alguien más el mensaje de recuperación. Una de las cosas que realmente lo conmovió fue oír a Bill W. decirle a la señora D., más o menos una semana después, Henrietta, el Señor ha sido tan maravilloso conmigo, curándome de esta terrible enfermedad, que lo único que quiero es continuar hablando de ello y diciéndoselo a la gente. Bill D. se dijo para sí, creo que tengo la respuesta. Dijo, Bill Wilson, estaba pero muy agradecido de haber sido liberado de esta cosa terrible, y le había dado a Dios el crédito por haberlo hecho, y está tan agradecido al respecto que quiere decirle a otras gentes todo lo que a ello se refiere. Para Bill D., esa frase expresada por nuestro cofundador se convirtió en una especie de texto de oro para el programa de AA y para mí. Haciendo recuerdos en 1977, Henrietta D. describió a su esposo como un gran alcohólico que, como otros alcohólicos, no quería emborracharse. Ella vio todo el acontecimiento desde otra perspectiva. Recordó haberle dicho a su pastor, usted no está logrando llegar hasta él. Voy a encontrar a alguien que pueda hacerlo aunque para lograrlo tenga que ver a todo mundo en Akron. Y ella rezó con el pastor de otra iglesia porque alguien al que su esposo pudiera entender lo visitara en el sitio hospital, en donde había sido admitido con alguna clase de virus. 1 o 2 días después, la señora Hall telefoneó a Henrietta D., diciéndole, aquí hay un doctor que ha estado en el personal durante 25 años, y cree que ha encontrado una forma de ayudar a un hombre que tenga un problema de bebida, quiere saber si usted está dispuesta a hablar con él. Henrietta estuvo de acuerdo. Fui al hospital y la señora Hall me pasó a un cuarto, en donde esperé. Entró el doctor Bob. Era un individuo alto, huesudo y con una voz áspera. ¿Qué clase de pájaro es este huevo cuando está sin beber?, me preguntó. Le dije, cuando está sin beber es el hombre más formidable del mundo. Pero, cuando está bebido es el peor. Así, ya sé, dijo. Era tosco pero tenía un gran corazón, dijo Henrietta. Sentía pena por las esposas, porque sabía lo que él le había hecho pasar a la suya. Siempre sentí que esto nunca habría crecido tanto si el doctor Bob no hubiera dicho que ellos no querían juntas. Separada, que los esposos y esposas ya habían estado separados lo suficiente. Muchos años después, tuvieron algunas juntas cerradas, solo para alcohólicos, pero entonces no tenían ninguna. Después de hablar un poco conmigo, dijo, aquí hay otro hombre. Él y yo creemos que hemos encontrado una manera de ayudar a los hombres que tienen un problema de bebida. Pensé que se refería a alguna clase de curación cara, y le dije, no tenemos ningún dinero. Se nos acabó todo. Dijo, si usted tiene $50 para pagar un cuarto privado, sea lo que fuere lo que hagamos por su esposo no le costará un céntimo. Le dije al doctor
Bob, así, eso sí lo tengo. Este fue otro milagro, porque 2 semanas antes, no teníamos ningún dinero. Cuando Bill estaba en el sanatorio llamó un hombre al que se le habían prestado $150 y dijo que estaba dispuesto a liquidarlos. Por supuesto que para nosotros era una fortuna. Entonces le dije al doctor, Bob, esta es la respuesta a una oración. Dijo, no soy la respuesta a una oración. Estoy intentando mantenerme yo mismo sin beber. Entonces llamó a la enfermera y arregló que mi esposo fuera cambiado a un cuarto privado. Cuando fui a ver a mi esposo, estaba muy turbado por lo del cuarto privado. Continuó Henrietta. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó. Ya sabes que no tenemos el dinero para pagarlo. Entonces le expliqué lo que me dijo el doctor Bob, que cualquier cosa que éste hiciera por él no le costaría un céntimo. Nunca oí algo así, dijo mi Bill. Y yo tampoco, dije, pero eso es lo que me dijo. Entonces entró el doctor Bob y habló con mi esposo y a Bill le simpatizó muchísimo. Posteriormente esa misma noche, regresó con Bill Wilson y ambos hablaron con él. Luego el doctor Bob puso a mi esposo a dieta de coles agrias y tomates y eso fue lo que se le permitió comer durante el tiempo que estuvo ahí, pero le agradaba a ambos y no le importó. Estuvo ahí unos 5 días antes de que lograran hacerle decir que no podía controlar su bebida y que eso tenía que dejárselo a Dios. Bueno, creía en Dios, pero quería ser su propio jefe. Ellos le hicieron arrodillarse al lado de la cama ahí mismo en el hospital y rezar y decir que él pondría su vida bajo el cuidado de Dios. Salió del hospital el 4 de julio de 1935. Nunca lo olvidaré, yo estaba de paseo por los lagos con unos amigos nuestros que tenían ahí un chalet y el doctor Bob, Bill Wilson, Ann y otro individuo joven que estaban intentando poner sobrio, llamado Eddie R., fueron por mí. Al principio Eddie no lo captó, pero posteriormente sí lo hizo. Recuerdo haberlo oído hablar una vez, en la cual dijo que había tenido 2 inicios en AA, aquel en que aceptó el programa, y aquel en que lo rehusó. Vinieron todos ellos y tuvimos un picnic. Y para mí, fue un picnic, permítanme que se los diga. Sería en la segunda vez en que el doctor Bob habló conmigo en el hospital, cuando me dijo, la mujercita quiere verte en la casa. Me fui a ver a una amiga mía que tenía coche y le dije, supone que yo vaya a ver a su esposa, pero no voy a ir. Cuando Ann abrió la puerta, dije, ¿es usted la señora Smith? Y ella dijo, Ann, para ti, querida, y eso rompió el hielo. Yo pensaba, esa gente rica, no me podía comparar con ellos, porque nosotros no teníamos un céntimo, pero me di cuenta de que ellos tampoco lo tenían. Recuerdo haber ido ahí un domingo y estaba ahí Bill Wilson comiendo chícharos en una lata, sin siquiera calentarlo. Ann era tan dulce, todos la amábamos. No había nada en ella que te hiciera sentir que era mejor a nadie más. Cuando por primera vez me habló del asunto, dijo, démonos la oportunidad tanto tú como yo de permanecer abiertas la una a la otra. Hablaba con las esposas mucho más de lo que yo lo hacía, porque nunca fui buena conversadora, y tampoco una de esas personas que platican sus problemas, me los reservaba para mí. Iba a trabajar y hacía todo lo que podía por ayudar a los demás, diciéndoles que yo había pasado por lo mismo. Creía que mi esposo era el peor, ya sabes, y aquellas mujeres sentían lo mismo. Ann empujaba a las demás esposas a hablar con las nuevas mujeres y también nos sugería que nos diéramos una vuelta por sus casas. Recuerdo que fue a la casa de una dama. Nunca la había conocido, pero le platiqué quién era yo y le dije que quería ayudarla. Estaba haciendo el lavado de su ropa y no quería ser molestada. Así que eso me desalentó, al menos en lo que se refería a ir a las casas. No entendió lo que podía significar para ella. Evidentemente, Ann sí entendió lo que significaba para Henrietta D., ¿quién? Recordó. Ella me llamaba todas las mañanas y me preguntaba si había tenido mi tiempo de silencio. Se suponía que por decisión tuya tomabas un cuaderno y un lápiz y escribías cualquier cosa que se te viniera a la mente. Posteriormente en el curso del día, te podía llegar el porqué y creo que durante un año, me llamó todas las mañanas, tuviste tu tiempo de silencio. ¿Obtuviste algo en especial de él? Era maravillosa. Ann Smith nunca dejó de mostrar en esta forma su amor e interés por los demás. Otra mujer, Peggy, recordó que durante el año anterior a la muerte de Ann, fue rara la mañana en que no me llamó. Inclusive cuando iban a salir a Texas para ver a Smithy, me llamó un poco más temprano y con la alegría de siempre me dijo, te extrañé anoche, en la junta regular del grupo de King's School. ¿En dónde estuviste? Le dije, sé que van a Texas. Sencillamente no quería decirles adiós. No sabía que estaba hablando con ella por última vez. Henrietta D. también conoció a Lois Wilson. No recuerdo qué tanto tiempo.
Pasó antes de que ella llegara, pero llegó. Le pregunté, ¿crees que tu esposo volverá a beber alguna vez? Ella dijo, sé que no lo hará. Eso significó mucho para mí, dijo Henrietta. Ella sabía que no lo haría, no. Solo lo creía. Me dijo que desde un principio ella supo que Bill nunca iba a beber otra vez. Yo también llegué a saber esto, en un golpe de luz. Me desperté a mitad de la noche y me pareció como si todo el cuarto estuviera iluminado. No vi ni oí nada, pero justo me llegó eso de que Bill nunca volvería a beber. Y nunca lo hizo. Oh sí, mi Bill se volvió todo un entusiasta. No le quedaba tiempo para dedicarse a su propio negocio. Le dije, no tenemos muchos, pero si le das tu tiempo a este trabajo, eso es todo lo que me importa. Él lo amaba. Significaba tanto para él. Siempre estaba yendo a algún lugar dentro o fuera de Akron, a donde quiera que querían que fuera. Le gustaba la gente, y a la gente le gustaba él. Al principio, Henrietta D. tenía que trabajar los miércoles por la noche, que era cuando se efectuaban las juntas en casa de T. Henry Williams y señora. Pero ella dijo que la costumbre de los refrescos después de la junta comenzó inmediatamente, con todos hablándole a todos, bebiendo café y fumando. Dices que hoy es lo mismo. Eso es realmente agradable. El que Ann me llamara todos los días significaba todo para mí. Siempre. Recuerdo la amistad, la bondad y la intimidad que todos sentíamos. Posteriormente, pude ir a cualquier lugar por todos los Estados Unidos y encontrar un amigo en AA. Me sentía muy triste cuando alguien tenía una recaída. Todos rezábamos por él. No creo que nadie pensara que el programa no estaba trabajando. Eso era porque el doctor Bob era tan entusiasta. Y por supuesto, Bill estuvo ahí bastante tiempo. Ambos estaban tan seguros. Sabes, nunca se me ocurrió sino hasta después, pensar en qué tanto tiempo llevaban sobrios el doctor Bob y Bill. Si hubiera sabido que era muy poco, quizá no hubiera estado tan segura de que eso fuera a funcionar para mi Bill. Cuando Bill D. salió del hospital, el doctor Bob había estado sobrio solo 3 semanas. Yo creía que habían estado sobrios durante años. Creo que mi esposo también lo pensó así. Entonces todo lo era el grupo Oxford, recordó ella. Recuerdo cuando por primera vez oí Alcohólicos Anónimos. Yo pensé, ese es el más horroroso de los nombres que he oído. Pero ahí se quedó. Todos éramos miembros, dijo ella. Un día Bill Wilson me dijo, ahora que tu esposo ha admitido sus pecados, ¿qué tal si tú admites los tuyos? Le dije que yo no tenía ninguno. Yo no bebo, yo no fumo, yo no voy al cine o juego castas en domingo. Eso está bien y bonito, dijo él, pero ¿qué tal en lo que se refiere a la autolástima, al miedo y a la preocupación? ¿Son pecados esos? Le pregunté. Aseguro que lo son. Bueno, si lo son, estoy llena de ellos, porque los tengo todos, dije. El doctor Bob no hablaba mucho. No lo puedo recordar siquiera presidiendo una junta. Él hablaba con la gente en privado. Era maravilloso para lograr rendiciones. Sabes, al principio, ellos hacían que todos los hombres se rindieran. Allá en casa de T. Henry Williams, en donde se reunían, el doctor Bob se los llevaba al piso de arriba y los hacía decir que ellos se rendían ante Dios. Durante 22 años Henrietta D. fue directora de la correccional de la ciudad de Akron. Cuando comprobé que mi esposo pudo dejar de beber, pensé que podía decirle a estas muchachas cómo hacerlo, y que lo harían. Pero no lo hicieron. Había ahí muchas mujeres con problemas de alcohol. Tuvimos una enfermera que ahí nos llegó, recordó Henrietta. A ella le esperaban 6 días en la correccional y 6 meses en la cárcel. Llamé al juez y le pedí que si podía permitirle permanecer en la correccional durante 6 meses, porque yo conocía a alguien que creía que podía ayudarla. Así que le permitió permanecer ahí. Después de que a ella le expliqué el programa, le pregunté que si le interesaba, y dijo que sí. Así que llamé a una dama que estaba en AA, y ella vino varias veces, y la enfermera aceptó el programa con una gran felicidad. Era una muchacha encantadora. Sí, yo estuve intentando ayudar, dijo Henrietta, que quizá pudo haber sido la responsable del primer trabajo de AA en las instituciones. Encontré duro perderme de muchas cosas a causa del trabajo. Pero siempre me sentí muy feliz al saber que AA estaba creciendo. Es verdad que hoy hay 1 millón de personas en AA. Espero que pronto sean 2 millones.